Bueno, vamos a continuar con la clase y ahora nos toca ver la parte fisiopatológica. Es la parte más importante en esta primera parte de la clase porque si no conocemos los mecanismos fisiopatológicos no vamos a entender el por qué damos cierto medicamento. Entonces, dentro de la explicación fisiopatológica hemos dicho que está dada por dos componentes, que quede claro esto. Uno, la activación del sistema neurohormonal y dos, el remodelado del ventrículo izquierdo. Es decir, la activación del sistema neurohormonal, fundamentalmente dada por la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la remodelación del ventrículo izquierdo, que sucede cuando el corazón ha sufrido de una agresión hemodinámica, cualquiera de las que mencionamos anteriormente, la hipertensión arterial, la enfermedad, una valvulopatía o una enfermedad coronaria. Entonces, cualquiera de estas tres condiciones van a llevar al corazón a modificar toda una serie de sus parámetros hemodinámicos. Entonces, llámese la precarga, la poscarga, y lógicamente esto va a alterar la geometría del ventrículo izquierdo. Al remodelarse el ventrículo izquierdo, al cambiar de forma, va también a alterar su función y ese ventrículo muchas veces termina dilatándose. Como podemos ver en el gráfico, termina un ventrículo dilatado. El otro componente es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es la consecuencia de la activación de este sistema? La aldosterona, por fisiología, sabemos que trabaja en la retención de sodio, la retención de agua, y eso que va a ser un aumento en la precarga. Entonces, ¿qué hace? Va a ser un sistema vasodilatador o un sistema que vasoconstriñe. Vasoconstriñe, eleva la presión arterial. Entonces, todos esos son los fenómenos que se van a desencadenar y son los que van a explicar actualmente a la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que venga en el cuadro, no un corazón normal, primero hay un mecanismo compensador, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Para después terminar en una dilatación ventricular fundamentalmente una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, ¿cierto? Entonces, tendremos algunos mecanismos de compensación. Aquí veremos los primeros mecanismos de compensación. Como dijimos, cuando aparece la compensación hemodinámica, la ley de Frank-Starling, ¿no? Empiezan a aparecer los primeros mecanismos compensadores. Se activa el sistema simpático. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es todo lo que se opone a la salida de sangre del corazón. Lo que más se va a oponer, entonces, va a ser el que va a vencer la resistencia de la aorta. ¿Qué es lo que más se va a oponer? Tiene que vencer esta resistencia dada por la aorta. Entonces, el principal componente de la poscarga está dada por la aorta. Tiene que abrir la válvula aórtica, que es uno de los principales componentes de la poscarga. Si hay una estenosis aórtica, lógicamente el ventrículo tendrá que trabajar con una mayor fuerza para poder vencer esa resistencia. Entonces habrá una poscarga alta en casos de estenosis, ¿no? También dijimos que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, donde hay un aumento de retención de sodio, un aumento de retención ¿de qué? De agua, donde jala sodio se jala agua. Y hay un aumento entonces de la precarga. La precarga está dada por los factores de retorno venoso y también el del llenado del corazón. Entonces, todo lo que es precarga tiene que ver con lo que es el llenado del corazón y todo lo que es poscarga con todo lo que es la contractibilidad del corazón. Hay un aumento también, por ejemplo, de la resistencia vascular periférica que es que va a originar un aumento de la presión arterial y un aumento de la poscarga. Y estos dos ventrículos van a sufrir un menor vaciado, un aumento de la presión. Estos son los mecanismos que primordialmente van a tratar de compensarlo, ¿no?
los reflejos extrínsecos, la activación del sistema simpático, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y aumento de la precarga, y un aumento de la resistencia periférica que aumenta la presión arterial y aumenta la poscarga, ¿no? Y a nivel ventricular lo que va a producir un menor vaciado y un aumento de la presión. Dentro de la fisiopatología vamos a tener, como dijimos, eh, de forma más detallada al sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la actividad simpática. Esto origina un aumento de la contractibilidad, pero también nos lleva a un aumento en el consumo de oxígeno. Y luego, al disminuir la fuerza de contracción, ¿ya? Porque hemos dicho que estos mecanismos compensadores no duran para siempre, se van a agotar. Entonces, eh, al disminuir la fuerza de contracción porque se agota el mecanismo compensador, va a disminuir el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, va a aumentar la presión venosa porque sigue habiendo una mayor precarga. Entonces, y esto lógicamente activa también por otra vía el sistema renina-angiotensina-aldosterona y nos lleva a la explicación de formación de edemas, ¿no? A la formación de edemas, que es otro signo importante dentro de la insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros vamos a tener que la fisiopatología nos explica la sintomatología y los signos que van a ver cuando lleven ya semiología, pero la parte fisiopatológica nos va a importar en este momento para saber qué fármaco es el que va a ayudar a mi paciente a disminuir la mortalidad o a poder enlentecer o enceguecer o no sentir los síntomas o disminuir la sintomatología o la signología. ¿No? A eso va nuestra farmacología. Entonces, también fisiopatológicamente, en el caso de una agresión hemodinámica de tipo isquémica, va a haber una pérdida de miocardiocitos. Esto nos puede llevar a una disfunción ventricular, ya sea sistólica y diastólica. Disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial también va a disminuir, se estimulan los vasoreceptores, estos van a hacer una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ya sabemos que provoca vasoconstricción y retención de agua y sal, y se liberan toda una serie de elementos como la angiotensina 1, la aldosterona, las endotelinas, las prostaglandinas, que van a intervenir fundamentalmente en los procesos de hipertrofia. Entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad y la liberación también de péptidos natriuréticos ABC y se inicia el remodelado ventricular. Se instala un proceso de apoptosis, es la muerte celular programada, es una secuencia que va llevando, ¿no? Que implica toda esta pérdida de los miocardiocitos. Antiguamente se hablaba, ¿no? De una insuficiencia cardíaca de tipo derecha y una insuficiencia cardíaca de tipo izquierda, ¿no? Ahora hablamos más de una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica según sea el patrón anormal. Si es un patrón de llenado anormal, estaremos ante una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Si es un patrón donde está comprometida la función de la bomba, estaremos hablando de una insuficiencia cardíaca sistólica. Eh, Como podemos ver ahí una serie de signos y síntomas importantes, ¿no? Que ya lo vamos a conocer a más a fondo en el estudio semiológico clínico cuando ustedes lleven semiología, ¿no? Pero ahora los vamos a mencionar simplemente por el hecho que los fármacos, algunos fármacos están dirigidos a la eliminación o a disminuir la cantidad de sintomatología y disminuir la cantidad de signología. Entonces acá tenemos a la hipotensión, edemas periféricos, hepatomegalia y ascitis en caso de una insuficiencia cardíaca de tipo derecha, o una hipotensión, una disnea, edema pulmonar y la astenia en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y una serie más de signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También vamos a tener la fatiga, ¿no?
las palpitaciones, alteraciones del sueño, malestar abdominal, ortopnea, tos, ¿no? Un aumento de peso por los edemas. Entonces, todo ello vamos a poder estudiarlo en semiología, pero todas estas sintomatología y signología, si pueden ver, es de tipo sistémica. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un problema, una enfermedad, un síndrome crónico, ¿no? Que no regresiona, ¿no? Porque el tratamiento farmacológico va a ir dirigida a no a la regresión de la enfermedad, sino a una mejor calidad de vida del paciente. Y otra cosa importante que quede clara antes de pasar al tratamiento farmacológico, la parte fisiopatológica, los dos componentes principales, un problema en la activación del sistema neurohormonal y también vamos a tener otro componente importante fisiopatológico, el remodelado del ventrículo, el remodelado de ventricular izquierdo, ¿cierto? Entonces, esos dos tienen que quedar claros, esos dos componentes fisiopatológicos. Y el sistema, porque los sistemas compensadores, como la activación del sistema simpático, van a agotarse. Y es donde, cuando se agotan esta clase de mecanismos compensatorios, donde la fisiopatología juega una labor importante y donde van a presenciar la diversa sintomatología, ¿no? Entonces, el tratamiento farmacológico, ahora sí vamos de lleno después de haber explicado la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, vamos a irnos a explicar el tratamiento farmacológico. Recién vamos a ir al tratamiento farmacológico. Entonces vamos a tener a dos familias. Los fármacos sinotrópicos positivos, ¿no? Que vamos a ver a los digitálicos, a las bipiridinas y a los agonistas adrenérgicos. Y dentro de los fármacos no inotrópicos positivos, que son los YECA y ARA2, los diuréticos y los bloqueadores beta adrenérgicos. Entonces, a esta familia de fármacos ustedes ya los conocen. Tal vez los digitálicos no, pero al resto sí los conocen y ya los han visto en farmacología, de la hipertensión arterial, tal vez, ¿no? O en clases anteriores. Y a los beta bloqueadores ya los vienen conociendo alrededor de las diversas clases. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Con los fármacos no inotrópicos positivos. Entonces, vamos a explicar este tipo de fármacos, ¿ya? Que están establecidos en el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué no inotrópicos positivos? ¿No? Vamos a tener a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA, ¿no? Ya los conocemos, hay una larga lista de fármacos YECA. Entre ellos tenemos al captopril, al enalapril, al lisinopril, al ramipril, también al fosinopril. Entonces, todos estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ustedes ya han estudiado, ya los conocen, ya han estudiado tal vez su farmacocinética y su farmacodinamia. Eh, Tanto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los ARA2, ¿no? Principalmente todos son profármacos, con excepción del captopril y del enalapril. ¿Ya? Eso es importante. Esos dos no son profármacos. Pero ¿por qué los estudiamos? Y sabemos que están, generalmente estos están prescritos en la terapia antihipertensiva, pero también dentro de la insuficiencia cardíaca. Se ha visto, ¿no? Que ustedes saben que a nivel cardiovascular van a tener, van a trabajar en la disminución de la presión arterial, van a disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, van a hacer que va a haber un menor efecto, ¿no? A nivel del riñón va a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero va a haber una disminución en el efecto de las endotelinas. Va a disminuir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, eh, pero no modifican el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿no?
en individuos sin complicaciones. Entonces, pero sí en los con complicaciones, ¿no? En este caso sí. A nivel de la nefropatía diabética también tienen un valor importante. Cuando ustedes vean problemas de tipo de nefrópatas diabéticos, ¿no? Va a haber van a ayudar en la disminución de la proteinuria, ¿no? Y van a estabilizar el funcionamiento renal. También son utilizados. Pero a nivel cardiovascular, más que todo por la disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, sus efectos metabólicos van a disminuir la concentración de colesterol, ¿no? Van a mejorar el metabolismo de glucosa, van a aumentar ligeramente el potasio sérico y van a tener una inhibición del efecto metabólico de los metabólicos diuréticos, ¿no? Generalmente son profármacos, ya hemos dicho, todos por vía oral dentro de la farmacocinética, en excepción del captopril y el lisinopril. Entonces, el captopril, que es el principal representante de esta familia farmacológica, eh, tiene una biodisponibilidad del 70%, tiene una concentración máxima a los 0.9 horas, tiene un tiempo de vida media, ¿no? Más o menos de eliminación de 2 horas. El captopril, al igual como su hermano, el enalapril, ¿no? El enalaprilato, pero en este caso el enalaprilato, que es el metabolito activo de primera fase, ¿no? Tiene una absorción rápida, tiene una biodisponibilidad del 40%, tiene un tiempo de vida media más o menos de 11 horas. Eh, captopril y enalapril son importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Tanto el lisinopril, el ramipril, el fosinopril, todos ellos tienen una importancia en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Los estudios han validado la terapia con ellos porque tienen un efecto cardioprotector, una restauración del balance entre el consumo y la demanda de oxígeno, una reducción en la pre y en la postcarga, una reducción de la masa del ventrículo izquierdo, una reducción de la estimulación simpática y un efecto beneficioso en injurias de reperfusión. Entonces, en conclusión, los YECA, ¿no? Han mejorado la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha visto que este tipo de fármacos, además de disminuir la poscarga, reducen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero miren acá lo importante, la contraindicación. Contraindicado durante la gestación. Ustedes saben que están contraindicados contra la gestación porque atraviesan la barrera hematoencefálica bajo, ¿no? También atraviesa la barrera placentaria y también traspasa hacia la leche materna. Entonces, no hay que administrarlo en madres gestantes porque también son teratogénicos en los 3 primeros meses de gestación. Entonces, pero son básicos importantes en la terapia de la insuficiencia cardíaca porque sobre todo mejoran la sobrevida, disminuyen la mortalidad, ¿no? Y trabajan a nivel de la hipertrofia ventricular, reducen la hipertrofia. Entonces, y los árados también tienen el mismo efecto, ¿ya? El mismo efecto cardioprotector. Pero ¿qué pasa? Los estudios no prevalecen a todos los ARA2, no sugieren que pueden ser tan útiles como los YECA, ¿no? Y solamente se va a dar en la insuficiencia cardíaca los ARA2 cuando se vea que el paciente no tolere los YECA, o sea, cuando tenga alguna reacción adversa, por ejemplo, por la tos, ¿no? Que es la principal RAM de los YECA. Entonces, en ese caso se va a indicar un ARA2. Y el único aprobado en insuficiencia cardíaca dentro del grupo de familia de
de los antagonistas de angiotensina 2 es el valsartán. El valsartán es el único aprobado en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y porque presenta mejores beneficios, ¿no? Y entonces, generalmente vamos a utilizar a los YECA porque los YECA sí tienen en estudios una mejoría en la sobrevida y una disminución de la mortalidad. Y dentro, con este grupo de familia, con esta familia farmacológica tenemos problemas, en ese caso sí vamos a tener que recetar un ARA2 y en ese caso el único establecido es el valsartán. ¿Ok? Nada más que el valsartán. Eh, bueno, también se duda sobre la asociación entre los YECA y los ARA2. Por lo tanto, no deben de usarse en combinación. Ya no se deben de usar en combinación tanto los YECA como los ARA2. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? De los tratamientos farmacológicos de los no inotropos positivos. Hemos dicho que están dentro de los no inotropos positivos, los YECAs y los ARA2, los diuréticos y los bloqueadores beta-adrenérgicos. Nos faltan los diuréticos y los bloqueadores beta-adrenérgicos dentro del tratamiento farmacológico no inotropo positivo. Bueno, lo seguiremos hablando en el siguiente video.